Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más conocidas de la Biblia, la del sacrificio de Abraham. Pero, ¿y si una sola palabra en el texto original lo cambiara absolutamente todo? Vamos a analizar una contradicción que, la verdad, desafía por completo la narrativa tradicional sobre los hijos de Abraham. Todo arranca con esta orden de Dios. Es una frase, potentísima, muy directa, que parece no dejar lugar a la duda. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo y le da un nombre bien claro: Isaac. Y justo aquí es donde empieza el lío. La propia Biblia nos cuenta que Ismael es el primogénito, el primer hijo de Abraham. Así que la pregunta es inevitable, y es la que va a guiar todo nuestro análisis. Si Ismael ya estaba ahí, ¿por qué el texto llama a Isaac, que es el segundo, el único? Muy bien, pues vamos a empezar a desenredar esta madeja. La primera parte se centra en el meollo del asunto, este dilema de la palabra único. A ver, la explicación que se ha dado siempre, la tradicional, ofrece una salida. Dice que único no se refiere a la cantidad, o sea, a que solo hubiera uno, sino a la legitimidad. Según esta idea, Isaac es el heredero de verdad porque es hijo de Sara, la esposa legítima. Ismael, en cambio, como hijo de la sierva Agar, pues se quedaría fuera de la herencia. Claro, pero en vez de dar por buenas explicación, este análisis nos propone algo distinto. Volver al texto original. ¿De verdad el libro del Génesis considera a Ismael un hijo ilegítimo? Vamos a ver qué encontramos. Entramos ahora en la segunda parte de nuestro repaso. Aquí es donde vamos a ver las pruebas del propio texto que, según la fuente, colocan a Ismael en una posición, digamos, mucho más importante de lo que parece. Es que el Génesis está lleno de detalles que le dan a Ismael un estatus especial, casi divino. Su nacimiento no es algo casual, lo anuncia un ángel. Su nombre, que es súper significativo, lo elige Dios. Y lo más fuerte, recibe bendiciones y promesas directamente de Dios. Estos puntos son clave para entender el argumento. Para saber quién es el heredero de verdad, tenemos que entender el pacto. Dios establece una alianza para siempre con Abraham y sus descendientes, y la sella con una señal física, que no se borra: la circuncisión. Según el texto, quien no la tiene está fuera del pacto, así de claro. Y lo más interesante es que las reglas para formar parte de este pacto son súper sencillas. Solo hay dos requisitos. Si se cumplen los dos, se está dentro de la alianza. No hay más. Esta tabla lo deja clarísimo, ¿verdad? La propia Biblia nos da las respuestas. Primero, Dios mismo reconoce que Ismael es descendiente de Abraham. Marcado. Y segundo, el texto nos dice, sin rodeos, que Ismael fue circuncidado el mismo día que su padre. Así que, según las propias reglas del Génesis, Ismael cumple las dos condiciones del pacto. Pero es que esto va más allá de lo legal. También hay un componente emocional. Cuando Dios le promete a Abraham que va a tener otro hijo, Isaac, su primera reacción no es de alegría, sino de preocupación por su primer hijo. Le pide a Dios que cuide de Ismael. Esto demuestra un amor de padre enorme, que choca bastante con la idea de que lo viera como un hijo de segunda. Vale, con toda esta información sobre la mesa, volvamos a la famosa escena del sacrificio. El análisis de la fuente nos invita a mirar la historia con otros ojos, fijándonos en algunas cosas que no terminan de cuadrar. Desde un punto de vista lógico, el análisis plantea varias dudas. Lo de único hijo encajaría como un guante con Ismael, antes de que naciera Isaac. Además, la prueba de fe es mucho más bestia si tienes que sacrificar a tu única esperanza de tener descendencia, no a uno de dos hijos. Y luego está el silencio de Isaac, que es muy raro, y el momento elegido para la prueba, que también resulta como poco curioso. Este gráfico es muy visual y resume una de las claves del argumento. La Biblia a menudo se recrea en los detalles. Por ejemplo, se usan 67 versículos para contar cómo se arregló la boda de Isaac. 67. Y sin embargo, para la que se supone que es la prueba más importante en la vida de Abraham, el sacrificio, solo se dedican 19. Según este análisis, que se cuente tan deprisa un momento tan crucial es cuanto menos sospechoso. Pasamos ahora a una de las ideas más potentes de este análisis, la posibilidad de que no hubiera un plan divino solo para Isaac, sino un plan simétrico, en paralelo, para los dos hijos de Abraham. Esta tabla es que habla por sí sola. Si comparamos sus historias, el paralelismo es innegable. El nacimiento de ambos es anunciado, sus nombres los pone Dios, los dos son bendecidos, los dos entran en el pacto, a los dos se les prometen 12 líderes como descendientes y al final los dos juntos entierran a su padre. El argumento aquí es que esto no puede ser casualidad, sino que parece un reflejo de un plan divino compartido. Pero el análisis no se queda solo en las personas. También mira la geografía sagrada y sostiene que los sitios donde vivió Ismael no son desiertos sin más, sino que la propia Biblia los señala como lugares donde hubo revelaciones divinas.
Y aquí tenemos el ejemplo perfecto. El desierto de Parán es literalmente el hogar de Ismael. Pues bien, siglos más tarde, otro libro de la Biblia, el Deuteronomio, describe ese mismísimo lugar como el sitio desde donde resplandeció la gloria de Dios. Esto establece una conexión espiritual directa entre Ismael, su tierra, y la revelación divina. Y con esto llegamos ya a la conclusión de esta investigación textual. Después de repasar las pruebas sobre la legitimidad, el pacto, las incoherencias del sacrificio y las promesas de Dios, el análisis nos presenta su veredicto. La tesis final es, desde luego, contundente. Según este análisis, todo este cúmulo de contradicciones y de paralelismos que parecen ignorados no son un accidente. Se defiende que todo apunta a una modificación intencionada del texto original, o sea, una alteración hecha por los escribas para quitarle a Ismael sus derechos de primogénito y dárselos a Isaac. Y cerramos con una reflexión final, porque más allá de quién fue o no fue el hijo del sacrificio, este análisis nos obliga a pensar en el poder que tienen las palabras. ¿Cómo es posible que una sola palabra, único, interpretada de una manera o de otra, pueda llegar a redefinir pactos, herencias y la propia identidad de pueblos enteros? Es una idea que sin duda da mucho que pensar.